Muy buenos días, y no se extrañe que mi garganta no esté en plenitud, pero aquí estoy, un día lunes 9 de agosto de 2021, iniciando un nuevo programa de La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y para que sepa que estamos en vivo, le voy a decir que en este momento la temperatura aquí en el Palomar es de 8 grados centígrados, que las probabilidades de precipitaciones son bastante altas, que la humedad es del 75%, que el viento corre a 14 kilómetros por hora y que no es un lindo día, y mucho menos para mi garganta. Realmente necesitaría un día como esos que me gustan a mí, de 25, 28 grados, secos, lindos. Bueno, pero ¿qué va a ser? Te vamos a dar los muy buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, y buenos días a nuestra audiencia. Y buenos días a quien se trae todos los lunes su hinchada, nada menos que Beto Perdomo. Ahí está Beto, con su hinchada, su tribuna. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel Pérez, que es el que ha inventado el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Daniel Pérez, ese canal de YouTube que crece y crece, donde hay realmente una cantidad de material extraordinario que usted puede contrastar con lo que le ofrece los grandes medios del sistema, del régimen. Le damos los muy buenos días también a Miguel Pascuale, el que le ha dado a ese canal de YouTube, La Brújula en la Luna, el nombre de Parloteca, y que se ha transformado un poco en el editor corresponsable de la salida de este programa al aire, y que realmente está trabajando mucho para la expansión y para la posibilidad de que sigamos a través de otros medios difundiendo ideas que tienen que ver con el buen vivir, con el bienestar general, como manda la Constitución Nacional. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberri, que es la que nos ayuda a difundir el programa a través de los flyers que van circulando y llegan a lugares que uno ni se imagina, y de pronto alguien le manda un mensaje y dice, sí, yo conozco lo del programa porque me llegan los flyers, y eso le va marcando también la línea editorial del programa. Le vamos a dar también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que nos escuchen allí en Corrientes Capital, Así que un beso para la doctora Mónica Colunga, y le vamos a dar también un fuerte abrazo a nuestro amigo Gustavo Figini, que hace lo propio, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, y en Corrientes es a través de Radio Fénix. Además le vamos a dar los muy buenos días también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre nos manda sus flyers. Bueno, miren, hoy ¿qué le va a ofrecer la brújula? Hoy la brújula le va a ofrecer nada menos que este tema. Fíjense, un tema. La sequía en la zona del Comahue hizo perder 4.000 millones de litros de agua al río Limay. Mientras tanto, la industria del fracking, en el mes de mayo, usó 1.900 millones de litros de agua, casi el 50% del agua faltante en las represas del río Limay. ¿Le parece que es importante la noticia? ¿Habría alguna noticia más importante que la ausencia de agua? Sí, para Clarín la noticia es que son los cuadernos de la coima. A 3 años, dice, el mayor caso de corrupción está casi paralizado por falta de recursos. La verdad que da la impresión de que está muchos capítulos abajo, un tema de una denuncia de un tiempo importante, aunque lógicamente que todos queremos erradicar la corrupción en la Argentina. No creo que el Grupo Clarín quiera erradicar la corrupción, porque solo habla de la corrupción kirchnerista y, por ejemplo, no habla de la corrupción del Grupo Clarín. Lógicamente no tienen ningún deber de hacerlo porque no tienen por qué declarar contra sí mismos. Al mismo tiempo, página 12, dice a buen escondedor, exclusivo, el fideicomiso de Macri más trucho que ciego. O sea, se atacan, y la verdad es que también página 12 debería explicar un poquito también
cómo funciona. Quiere decir que nosotros le estamos ofreciendo un tema infinitamente más importante. Lógicamente que es más entretenido chismosear sobre el fideicomiso de Macri que por ahí saber de estas cosas. También vamos a estar hablando de un documental en el nombre del litio, la lucha de las comunidades originarias del norte argentino para evitar la extracción del litio de sus salares. Lo vamos a estar hablando con Pia Marchegiani. Es interesante porque a veces nos situamos en el centro del mundo, decimos nuestra verdad y no escuchamos las otras verdades. Es decir, nos parece que una cosa es fundamental y somos los dueños de la verdad. Y siempre es importante escuchar al otro, muy importante escuchar al otro. Y aquí hay un documental que nos va a hablar de la importancia del agua para comunidades que habitan esa zona y que muchas veces son avasalladas sobre la base de el progreso, que el progreso no es otra cosa que la expansión de actividades extractivas para mantener la tasa de ganancia del capital en dólares de algunos accionistas. Lógicamente que así van destruyendo el planeta, pero parece que la tasa de ganancia de esos accionistas, para que vivan en la riqueza más absoluta, es más importante que cualquier otra cuestión. Y después vamos a estar hablando finalmente con Cristina Mullen, la candidata del Proyecto Justo, Social y Humanista en el partido de Berisso, y nos va a contar sobre sus propuestas y sobre la crisis industrial, económica, social y sanitaria, pero fundamentalmente la crisis social que se vive en Berisso. Así que bueno, creo que vamos a tener un lindo programa. Vamos a tratar de cuidar la garganta, así que le vamos a pedir a nuestro amigo que nos vaya generando un poco de musicalidad. No sé si querés decir algo, Daniel, si no le vamos a pedir a Beto que nos mande un poco de musicalidad y después vamos a estar hablando con Pia Marchegiani sobre el documental En el nombre del litio. Muy bien. Bueno, entonces vamos a un tema musical, hoy cuidando un poco la garganta con las disculpas del caso, y seguimos a continuación con Pia Marchegiani. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y qué interesante, ya empezó la campaña, y la principal candidata del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, desafió a todos los candidatos de la oposición a realizar un debate público para discutir las propuestas que cada uno llevará al Congreso de la Nación. Tenemos que plantear un debate abierto, elijan el medio que quieran, cualquier escenario. Necesitamos de cara a la ciudadanía que Santilli explique a la ciudadanía qué piensa de la Argentina. Pero no solo invitó a discutir ideas al candidato de Juntos, sino también a su rival en la interna, Facundo Manes, a Luis Esper y Florencio Randazzo, y a todos los que integran las listas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde ya que le decimos que sí, que aceptamos, vamos a tratar de comunicarnos con Victoria Tolosa Paz, que aceptamos, porque nosotros llevamos propuestas absolutamente concretas frente a un gobierno que teniendo que hacer nos explica lo mal que estamos, o a veces peor, nos quiere explicar que estamos bien, cuando en realidad los índices que usted quiera tomar dan mal. Dicen que ahora a la gente solo le interesa la vacunación y que entonces todo se mide por el número de vacunas. Y es indudable que si fuera solo así, bueno, también habría que hacer un comparativo de cómo le fue a la Argentina respecto a otros países. Y creo que más allá de la propaganda, la verdad es que bien no nos ha ido con la pandemia, tenemos ya más de 100.000 muertos, de manera que tampoco da lugar a que el oficialismo festeje respecto de un éxito en el tema sanitario. En el tema económico, Alberto Fernández dice un disparate, que este año vamos a crecer a tasas chinas porque vamos a crecer un 7%. Si vos decreciste un 10% el año pasado, pasaste de 100 a 90, y si creces un 7 de 90, pasás a 96,3. Lo que creciste es un 6,3, sí, que es recuperación. Pero yo querría señalar algo sobre este tema que me parece muy importante, Mario. Todos sabemos que en el año 2020 los índices de pobreza se dispararon en la Argentina.
se habla de 10 puntos más de pobreza, Sí. una cosa así. Y obviamente está atado también en parte a esta caída en el Producto Bruto del país. Ahora, fíjate vos qué curioso. El Producto Bruto se recupera, 6-7%, pero la pobreza sigue estancada, sigue agravándose cada vez más. O sea, acá hay una muestra muy concreta, ¿sí?, de lo que se mueve es la distribución de la riqueza. O sea, hay unos pocos que se quedan con todo. Porque Claro. ¿a dónde van esos puntos más de Producto Bruto que se Y generan? siempre el 1% más rico, Daniel. O sea, que han aprovechado este envión para poner un pie y ajustar a la gente. Así es. Caen los salarios, las jubilaciones, los planes sociales y aumenta, lógicamente, la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Y creo que ya estamos en contacto con Pia Marchegiani. Buenos días, Pia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Cómo eh, está usted? yo me comunicaba con usted en este programa La Brújula por Radio La Luna por la presentación de un documental en el nombre del litio, en el cual se opone a la mirada oficial, a la mirada dominante, a la mirada tecnológica y de progreso, una mirada que es el de las comunidades que habitan en aquellas regiones, bastante inhóspitas, por cierto. Pia, ¿por qué no nos cuenta de qué trata este documental y de qué se trata esa otra mirada que muchas veces se trata de silenciar, de acallar, porque en general se impone la idea de un pensamiento único que baja hacia toda la población y que impide que se abran los debates democráticos que nuestra sociedad necesita? Claro, cómo no. Bueno, ahí como bien decía, justamente en el nombre del litio es una coproducción que hacemos desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Calma Cine, y que justamente busca generar debate y mostrar estas otras voces y estas otras miradas a esta visión preponderante de que al tener el litio que es este mineral clave para muchos, sobre todo en el debate de la movilidad eléctrica, y con eso en relación a la cuestión de la transición energética y la crisis climática, se lo piensa como que al tenerlo ya está, nos salvamos y ya está todo resuelto. Y no se tienen en cuenta una cantidad de otras discusiones, como la mirada de las comunidades locales, en el territorio donde está el litio, y tampoco la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los impactos ambientales de la extracción de litio? Entonces lo que buscamos es justamente poner y agregar puntos de vista al debate que si no viene demasiado cerrado y demasiado hecho. Entonces justamente es lo que buscamos con el documental. Bien, aclarémosle a la gente que el litio no es una fuente de energía, de manera tal que puede ser cierto parcialmente que tienda a paliar los problemas. Le pido disculpas porque mi garganta está a la miseria, que tienda a paliar parcialmente el problema del calentamiento global y todas sus consecuencias sobre la biodiversidad, sobre los terrenos fértiles, etcétera, pero que en realidad es un mineral que, puesto en una batería, permite receptar energía, acumularla y devolverla muchas veces, como por ejemplo es habitual en la gente que tiene teléfonos celulares, que los carga y se descarga, pero la fuente de energía es la que en realidad produce el calentamiento global, sobre todo cuando proviene de los hidrocarburos, de la quema de hidrocarburos. Por eso tampoco es cierto, que muchas veces se vende como cierto, que simplemente por la extracción del litio vamos a resolver el problema del calentamiento global. ¿Está tratado en el documental este tema? Está, digamos, todo esto explicado a través de testimonios de distintos investigadores, del CONICET, nacionales,
especialmente, y otros especialistas. Y esto es un punto central, ¿no? Porque si las baterías de los autos eléctricos siguen dependiendo de combustibles fósiles, estamos en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Y además, el litio, por ahí, que es también interesante, tiene otras funciones, como la posible generación de energía a través de técnicas nucleares. Sí. Que todavía están en la investigación y desarrollo, que no van a estar en el día de hoy, no se va a poder saber eso a la fecha, pero que son otra de las razones por las que habría que, en todo caso, pensar al litio en un contexto más amplio y de un largo plazo. Hola, buenos días. Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal? Yo te quería hacer una pregunta sobre este tema. Acá me parece que están en juego, varias cuestiones, ¿no? La que aparece con mucha fuerza es la cuestión ambiental, ¿sí? Respecto a todo lo que es minería a cielo abierto en esa zona. Está bien que la minería del litio no tiene las mismas características que la minería del cobre u otras minerías, pero también es una si se escala, es una minería que también consume agua y tiene un impacto ambiental importante. Por otro lado, por supuesto, el hábitat de las comunidades que defienden su territorio y defienden su modo de vida y defienden la calidad no solo del paisaje, sino de sus aguas y del entorno en el cual tienen que vivir. Y sobre esto tenemos muchos ejemplos. Yo siempre comento, porque aparte hay otra cuestión que es la que enmascara todo esto, que es una suerte de Eldorado, o sea que es la panacea que va a resolver todos los problemas económicos de la región y que es una gran riqueza que después se va a distribuir y que va a terminará haciendo felices a la gente de la zona. Y la realidad es que nosotros tenemos ejemplos muy concretos desde la explotación del Cerro de Potosí en época de la colonia para acá, ¿sí? Pasando por las distintas explotaciones mineras de distinto calibre y de distinta importancia. El resultado siempre ha sido el mismo, ¿no? Se explota el recurso natural, se contamina, y una vez que se acaba el recurso quedan los territorios diezmados y las poblaciones no reciben más que alguna migaja. ¿Esto se plantea también dentro del documental? Ahí se ven las distintas miradas de las comunidades. Acá lo importante siempre es cuando hablamos de comunidades, entender que cada comunidad es distinta, que cada comunidad tiene su propio posicionamiento respecto al tema. Entonces hay comunidades que han decidido aceptar el litio en su territorio y que no han mejorado en algunos casos sustantivamente su situación, y otras en cambio que han optado por resistir y por tratar de seguir viviendo del modo que quieren seguir viviendo. Entonces cambia y se ven algunas de estas miradas en el documental. Y por ahí lo que quería decir también es en vinculación al impacto ambiental, que hay un desafío de información muy grande y que hoy hay un apuro tan grande por la captura de la renta que no se dan los procesos necesarios para evaluar los impactos de estas técnicas que son novedosas, que es una minería relativamente más nueva, si se quiere, aunque hay un proyecto que ya está de los 90, pero que es necesario comprender la magnitud del impacto en una zona como la Puna, donde los ecosistemas son frágiles y hay escasez de agua, o sea, entra muy poca agua al sistema y sale mucha. Entonces, lo que está pasando, pensando en esto de Potosí y El Dorado y esta ilusión que hay detrás de los minerales, es que no se está tomando el tiempo para hacer los procesos necesarios, para tener un diálogo genuino con las comunidades, para entender realmente las necesidades, y sin embargo, al tiempo de querer participar en esta carrera global, se pasan por encima una cantidad de procesos más que necesarios para asegurar que la decisión, que lo que se haga
se haga bien, se haga sustantivamente, que se evalúen bien los impactos ambientales antes de tomar decisiones, por ejemplo, y que se tengan en cuenta las opiniones de las comunidades antes de avanzar. Pero eso no sucede porque hay una carrera vertiginosa por ocupar algún lugar en esta carrera global por la electromovilidad, que tampoco cambia necesariamente si no se modifican otros patrones de consumo también a nivel global, pero esto enceguece un poco y es lo que queremos poner de relieve con el documental, resaltar esas aristas que hoy por hoy, si no pareciera ser como no, la minería como es de litio no tiene impacto ambiental, bueno, vive poca gente de la puna, entonces no hay impacto en comunidades. Entonces queremos complejizar el debate porque es necesario para discutir el rumbo que se quiere, si se quiere hacer una transición energética distinta, democrática, y no repetir los patrones de poder que se vienen viendo en las otras cuestiones en relación a la energía global y la geopolítica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el papel de la política que debería estar regido por el artículo 41 de la Constitución, ¿no? Que dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas y sin comprometer a las generaciones futuras? Esto debería ser el mandato de la dirigencia política que tiene el mayor nivel de responsabilidad para cumplir con la Constitución Nacional. ¿Cómo ves el papel del poder político? Bueno, acá también se ven bastantes desafíos. Vemos que la agenda ambiental en general no es una prioridad política de ninguna de las fuerzas dominantes, hablamos de oficialismo y también de oposición, y que en general los esfuerzos vienen de la mano de liderazgos dentro de las dos coaliciones, si se quiere, pero aisladas, que no son parte de la agenda sustantiva programática de los partidos y de las alianzas que gobiernan o que se oponen. Entonces vemos que cuesta mucho y que cuesta mucho realmente internalizar la cuestión ambiental desde el punto de vista de lo institucional. Vemos que la autoridad ambiental, tanto nacional como provincial, siempre es mucho más débil que la minera, por ejemplo, que promueve la actividad. Entonces vemos que cuesta realmente y que si estamos pensando el oxímoron, ¿no? Tenemos que salir de una crisis ecológica y climática sustantiva. ¿Cómo puede ser que las soluciones que planteemos no tengan mirada sustantiva en lo ambiental? Que a veces implica más tiempo, más discusión, acercarse más también a los científicos que tenemos en el país que están ayudando mucho a conocer los ecosistemas, los impactos, pero bueno, esto cuesta sobre todo también por el rol histórico que han tenido los recursos naturales en países como nuestro y en la región, en realidad, que es lo único que se los ve como mercancía y como posibilidad de captar divisas para los desafíos que hay válidos de la balanza comercial y demás, pero no vemos que esto esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. Eso tiene que tener una mirada ambiental, porque además sale de una discusión ambiental que claro. Tiene que ver con la crisis climática y ecológica. Ahora, vos que estás vinculada al movimiento ambiental y lógicamente que no tiene nada que ver con en las próximas elecciones, pero ¿no se observa sospechosamente que los candidatos que se ofrecen desde el sistema mediático son candidatos que no tienen compromiso con la lucha ambiental? ¿Y no se sospecha que eso ocurre porque en realidad están promovidos por el propio poder económico que tiene una mirada extractiva de explotación de los bienes naturales y que por tanto se produce un círculo vicioso donde no se lo puede romper si no es con la intervención activa del movimiento ambientalista en la política? Bueno, ahí creo que hay parte... sí, creo que sucede mucho de esto y tenemos que mirar el rol de los medios y quiénes son. A ver, tenemos... ¿Hola? Hola, sí. Perdón, con un poquito de interferencia. A ver, intentemos. Hola, sí, te escucho. Ahí mejor. No, lo que decía es justamente el rol de los medios hegemónicos y es un punto que hay que revisar, que en general las noticias ambientales
suceden por medios independientes y muy aliados a los movimientos sociales que en general lo que pasa en los territorios no se conoce, los medios hegemónicos necesitan mucho movimiento también de redes sociales para que estos temas salgan en la agenda, y muchas veces son temas muy relevantes también a la institucionalidad, a la democracia, porque hay persecución de personas que se oponen a alguna decisión vinculada a la explotación minera, cuestiones de violación de derechos, y esto es muy complejo de desarmar y ciertamente digamos, no puedo disentir con lo que han dicho respecto a por qué sucede o qué es lo que nos venden los medios hegemónicos respecto a los candidatos. Sí, existen candidatos de las distintas fuerzas políticas que sí se han hecho eco de estas agendas, pero también tienen sus propias luchas internas hacia los espacios que representan. Pero unos medios de comunicación un poquito más independientes en estos temas serían de gran utilidad para traer la cuestión, para generar mayor discusión y debate al nivel que necesitamos, porque son decisiones que trascendentales en este inicio del siglo XXI, ya la segunda década. No podemos pensar como en el siglo XIX y no tener la cuestión ambiental suficientemente arraigada en las cuestiones vinculadas a los bienes ambientales, ¿no? Claro. Sobre el tema ambiental, hay algunos pesimistas que dicen que, bueno, que ya llegamos a un punto sin retorno y que por tanto se van a desatar los quintos infiernos, por decirlo de alguna manera. Y hay quienes pensamos que no, que todavía estamos a tiempo de revertir esto, y eso se puede hacer a través de una acción coordinada, inteligente, vinculada lógicamente a la defensa de la vida. ¿Cómo estás viendo vos la idea de ese punto sin retorno? Porque en algún momento, sin ser pesimista, seguramente en algún momento vamos a tener un punto sin retorno si la dirección y el sentido de la acción productivista, desarrollista, extractivista no se detiene, o por lo menos no se reordena en función de un plan sustentable para que justamente no impacte negativamente sobre los parámetros que nos llevan realmente a la destrucción de las condiciones de vida para los seres humanos. Bueno, hay un punto más que interesante, me parece, también en esto de la visión tan colapsista de la realidad, que muchas veces termina siendo funcional a dejar todo exactamente como está. Total, no tenemos nada que hacer, entonces sigamos sin más produciendo lo que podamos y sigamos en ese sálvese quien pueda a todo nivel, ¿no? Y me parece, en cambio, que hay experiencias y formas alternativas de las que tendríamos que tratar de aprender como sociedad, que son las economías más regionales, alternativas productivas como la agroecología y algunas otras cuestiones que tienen, que ya están mostrando que se pueden generar relaciones económicas y de poder de otra manera, y que estas nuevas relaciones generan bienestar, no necesariamente desarrollo o crecimiento del PBI en términos tan ortodoxos, así tradicionales, sino bienestar. Hay que repensar varias cuestiones, ¿no? El modo de vida, el rol del cuidado, también con el movimiento feminista en todo sentido, los jóvenes. A mí me parece que a veces esas visiones colapsistas lo que hacen es justificar de alguna manera o terminar, digamos, sobre todo dependiendo de dónde vienen y quiénes las promueven, dejemos todo como está. Total, no tenemos nada para hacer, ¿no? Ya estaba predeterminado, y en realidad hay mucha de la intervención humana que puede ser revertida, mejorada. Los modelos de producción se pueden cambiar, no es imposible, no estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Pero, claro, requiere voluntad política, requiere sobre todo también un cambio de hábito cultural profundo que implica ajustarse en todo sentido y cambiar formas de vida que uno está muy acostumbrado a tener, desde cuestiones individuales hasta colectivas también, ¿no? Sí, claro. De mi parte, a ver, Daniel. Yo tenía algo para preguntarte respecto a esto que vos decís, porque en la Argentina estamos atravesando quizás una de las crisis más profundas de los últimos tiempos, ¿no? Creo que peor que el 2001, por lo menos desde
desde la vuelta a la democracia, creo que es la crisis más profunda, con niveles de pobreza que nunca se habían visto en la Argentina y con una concentración de esa pobreza en los más jóvenes, que según algunas mediciones ya están superando el 65% de pobres entre los jóvenes, con lo cual el futuro que se nos viene encima es bastante oscuro. Entonces ahí se produce también una controversia entre quienes en el afán de sostener las posiciones extractivistas y de saqueo, ¿sí? Plantean, bueno, no, acá hay que seguir con el fracking, hay que seguir porque si no la Argentina no tiene solución. Y la realidad, yo recién antes de que vos ingresaras al diálogo, estábamos comentando este tema de que el Producto Bruto argentino el año pasado cayó un 10% y este año se recuperó entre un 6 y un 7%. Pero lo paradójico es que parece ser que los índices de pobreza que cayeron también 10 puntos el año pasado, este año no se recuperan. Quiere decir que no es un problema la solución de la pobreza en la Argentina no tiene que ver con la extracción a mansalva de nuestros recursos, ni siquiera tiene que ver con el crecimiento del Producto Bruto, tiene que ver con una matriz distributiva que hay que cambiar. ¿Ustedes están mirando también este tema? Nosotros lo que estamos siguiendo también es un poco tratar de entender y de celebrar por ahí los mitos asociados a la extracción de bienes naturales, porque justamente hay como se instalaron, como que lo que decimos es no podemos pensar distinto, estamos como atrapados en que si tenemos naturaleza tenemos que explotarla y venimos haciendo esto hace muchísimo tiempo. Desde Potosí, por decir una... Desde Potosí. Claro, exacto. Y esto no nos llevó a la región, digamos, porque no es un tema solamente de Argentina, ¿no? Seguimos siendo la región más desigual del planeta, pese a olas de crecimiento, de las famosas olas de los commodities a precios muy altos. Entonces, evidentemente, hay un problema que no tiene que ver con sigamos haciendo lo que venimos haciendo, hay que hacer algo distinto. Y respecto a la naturaleza, es importante empezar a verla de otra manera y que los políticos, las clases dirigentes empiecen a pensar que son bienes, que no son recursos, ¿no? Esta distinción entre recursos naturales y bienes ambientales, ¿no? Es un bien, es algo que tiene un valor intrínseco y muy importante para la sociedad y que puede dar también y puede generar bienestar, pensado de otra manera también, pensado, ¿qué necesitamos realmente como sociedades? Las cuestiones distributivas son esenciales, nosotros decimos siempre que lo ambiental está totalmente ligado a lo social. Si uno se fija en los impactos ambientales, ¿quiénes son los que más los padecen? Son siempre aquellos con menores recursos, que están en situación de pobreza, en los centros urbanos, y cuando hablamos de situación de contaminación grave, como tenemos acá en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y así una cantidad de otras cuestiones que es necesario, nosotros decimos, necesitamos tener un debate imaginativo distinto donde nos animemos a vernos cumpliendo otro rol, pensando a la naturaleza de otra manera, teniendo otras relaciones sociales también, que implique justamente resolver nuestras deudas también sociales, distributivas. Y me parece que la clase política está muy lejos de estos debates. Por ahí quizás está con lo urgente, el tema de la deuda, pero no con lo importante, que es realmente pensar este modelo hacia adelante y no volviendo a hacer todo lo mismo que se vino haciendo, porque no nos trajo a buen puerto. Más allá que cada uno ensayará su propia explicación, pero tenemos que hacer distinto en este momento. Bueno, te hago la última pregunta, Pía. En Chile, de pronto hubo una crisis social, política, que devino, nadie sabía a dónde iba a parar, pero devino en una reforma constitucional que seguramente va a dar pauta de qué se tratará el constitucionalismo ya en el siglo XXI, ya avanzado el siglo XXI. En la Argentina en algún momento también esto se va a dar porque evidentemente son los procesos de reformas inevitables
fruto del paso del tiempo, de la vida y de las nuevas condiciones de existencia. ¿Crees que si en algún momento se redactara una nueva constitución, además de los derechos y garantías para los seres humanos, algo habría que plantear para las otras especies animales y para la naturaleza en general? Bueno, es bien interesante porque ya existen procesos también, Bolivia y Ecuador ya han avanzado con reconocer derechos a la naturaleza, y pareciera ser que son los nuevos derechos que aparecen, donde dejamos justamente de poner al hombre en el centro, en el centro de todo el sistema, y empezamos a entender que somos parte de un sistema más amplio. Yo creo que son inevitablemente procesos y discusiones que van a tener lugar en los nuevos procesos de reforma constitucional en Chile. Probablemente hay que ver también ahí lo novedoso de lo que de que estén nuevos movimientos que son más que todo apolíticos o representantes que no vienen de la historia de la dirigencia política como representantes en la Convención Constituyente. Creo que va a ser muy interesante el debate por ese lado. Y en Argentina también, si se llega a dar un proceso de reforma constitucional, o aún sin la reforma constitucional, pueden haber avance de normativa en este sentido. Hay debates, hubo debates también en las comisiones del Senado, por ahí el debate estaba todavía muy inicial, pero puede llegar a consagrar este tipo de derechos. En general los derechos ambientales vienen avanzando, y aunque haya bastante resistencia en implementación de normas, de presupuestos mínimos, y en general es la gente y la ciudadanía quienes los empujan constantemente, se pueden dar estos procesos. Hay que ver también cuando se dé un proceso más profundo de nuevas generaciones integradas a la política también, que ya tienen en muchos casos estas preocupaciones, que ya las traen consigo, ¿no? Bien. Bueno, nos gusta esta mirada optimista porque la tenemos nosotros también. Pía, te agradecemos muchísimo. Recomendamos lo último. ¿Por qué no nos decís si todavía la gente puede ver En el nombre del litio, este documental, si se puede ver en forma todavía, no sé, gratuita o a través de internet, YouTube? ¿Cómo es? Sí, se puede ver en la página www.elnombredelitio.org.ar. Está disponible ahí. Hoy estamos evaluando extender por unos días más, o sea, hasta el 16 de agosto, el documental de forma gratuita. Después seguramente va a estar disponible también en la plataforma Cinear del Inca, pero ahora si hay un interés de verlo ya, se puede ver en esta plataforma, y después va a estar en un breve periodo también ampliamente disponible, porque lo que buscamos justamente es que más gente lo pueda ver y se pueda sumar a estas discusiones. Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Bueno, saludos, hasta luego. Hemos hablado con Pia Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ella es directora de Ambiente, y la verdad es que este es un aporte a la conciencia colectiva sobre la necesidad, en principio, de no avanzar en algo sin escuchar todas las voces, que me parece que eso es lo importante. Lógicamente que, en general, como cada uno de nosotros es dueño de la verdad, o sea, de toda la verdad, nos sentimos, digamos, excluidos de este mandato de escuchar a voces que tienen otras verdades. Pero justamente la convivencia democrática tiene por principio que todas las voces tienen un valor y que todas las voces tienen algo de razón. Nada de lo que se plantea no tiene algún fundamento por uno u otro lado. Lógicamente que llegar a las síntesis que nos permitan tener las soluciones más inteligentes es parte de la sabiduría de la política, que no siempre se pone en práctica porque se ha circunscripto a una idea arcaica acerca de que la política es la lucha por el poder y solo por el poder. Es más, ni siquiera es la lucha por el poder, es la lucha por los cargos públicos. Entonces, de esa manera, la política termina cayendo realmente en un pozo. Y así no se sale. Por otra parte, no hay ningún tipo de dudas de que una parte de las demandas ambientales ha sido receptada
en la Constitución reformada en el 94, pero después han surgido leyes muy importantes en defensa del ambiente, como la ley de bosques o la ley de defensa de los glaciares. Lo que vemos es que también cuesta mucho hacer que se cumplan, porque el poder político tiene poca voluntad, por lo menos hasta ahora. Y así se lo observa, por ejemplo, en provincias como en Mendoza, donde la ley en defensa del agua, la 7722, casi era un dato de unanimidad de todos los mendocinos, y sin embargo, el poder económico y el poder político buscan ingeniárselas para que la ley no se cumpla, de manera que hay que pensar que de aquí en adelante la lucha en defensa de los bienes comunes, la lucha en defensa del ambiente va a ser una lucha casi permanente. Bueno, vamos a ir a un tema, después vamos a ir a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Lucas Arias sobre qué es lo que está pasando nada menos que en la cuenca del Comahue, donde se han perdido por la sequía 4.000 millones de litros de agua que le faltan al río Limay, y al tiempo que esto ocurre, la industria del fracking, que necesita cantidades enormes de agua, utiliza casi 1.900 millones de litros de agua en un solo mes. Es un verdadero horror lo que estamos haciendo con la naturaleza. Bueno, vamos al tema, a la tanda, y volvemos con Lucas Arias. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Y bueno, un dato que toma, por ejemplo, Infobae es que Mauricio Macri regresa al mediodía a la Argentina y se sumará a la campaña de Juntos, de Juntos por el Cambio. Es interesante porque en torno a Juntos por el Cambio, que gobernó la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2019, se ha dado todo un debate acerca de cuál es la autocrítica, ¿verdad? Y la verdad es que nunca han hecho autocrítica. ¿Pero por qué no han hecho autocrítica? No han hecho autocrítica porque lo que ellos ejecutan es un proyecto. Lógicamente que al pueblo le va muy mal con ese proyecto, pero es el proyecto de ellos. Lógicamente que lo tienen que esconder, lo tienen que envolver, lo tienen que disimular. Entonces le dicen pobreza cero. Ya no hablan más de pobreza cero después de la catástrofe que hicieron. Ellos decían habría que honrar los compromisos externos y llevaron a la Argentina al default. Y además endeudaron a la Argentina en 100.000 millones de dólares. Pero ese es el modelo. Por tanto, no hay autocrítica, porque la autocrítica tendría que comprender también, para esa franja, qué hicieron mal durante el gobierno de la Rúa, con Domingo Cavallo, con López Murphy como ministro de Economía. Porque hablan de los 70 años, pero se olvidan que la mayor parte de esos 70 años los ministros fueron liberales. Fíjense la última etapa con Prat-Gay, con Duhovne, pero si nos vamos un poquito para atrás, vamos a encontrar a Domingo Cavallo. Si nos vamos otro poquito para atrás, nos vamos a encontrar a Martínez de Oz. Si nos vamos un poquito para atrás, vamos a encontrar a los hermanos Alemán. Si nos vamos un poquito para atrás, nos vamos a encontrar con Álvaro Alzogaray. Es decir, no es que ellos no tuvieron, los llamados pseudo-liberales, que no tuvieron parte de responsabilidad en esta decadencia. Son absolutamente responsables. Después, en todo caso, con un poquito más de tiempo, voy a decir todas las cosas que ellos decían y que se cumplieron. Y al país cada vez le fue peor. Quiere decir que ese no es el camino. Ahora, lógicamente que tratan de vestirlo de otros colores, tratan de poner a gente nueva, tratan de hacer enroques de poner el que estaba en la provincia, llevarlo a capital, el que estaba en capital, traerlo a la provincia, o inventar outsiders, que parece que son gente que no tiene nada que ver con la política. Pero lo que nosotros tenemos que exigir, y yo como soy candidato, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? Porque si van a repetir lo que ya hicieron, el fracaso está absolutamente garantizado. No hay ninguna posibilidad de que Juntos, si no hace una profunda autocrítica y dice cuál es el programa por el cual van a ir, vaya a tener alguna posibilidad de ofrecer algo distinto a los argentinos. Van a ofrecer peor de lo mismo. Entonces les han salido allí competidores por derecha
como Esper, que el tipo dice que va a echar a la mitad del personal que está en el Estado. Y la verdad que aunque eche a la mitad del personal que está en el Estado, no va a resolver absolutamente nada, sino que va a agravar todas las condiciones de existencia, porque esto es lo que han venido haciendo. Y ellos que se quejan del populismo tienen que entender que el populismo es la respuesta inmediata a los problemas que ellos generaron. Eso lo voy a explicar después. Claro. Ahora, el populismo no es la respuesta inteligente. Hay otras respuestas más inteligentes, que es la que hay que empezar a desarrollar en la Argentina. Hay respuestas más inteligentes que la del populismo, pero el populismo es inevitable. Ahora, imaginemos por un minuto que llega Esper y echara sin resistencia, ¿no? Yo creo que lo cuelgan de la plaza pública, pero no importa. Imaginemos que sin resistencia hay 1.800.000 personas en la calle. ¿Qué van a estar abandonados a la buena de Dios o va a tener que salir el Estado a darles algún subsidio? ¿Cómo es eso? El nivel de irresponsabilidad de la derecha en la Argentina es la que nos ha traído hasta aquí, y la incapacidad del populismo es lo que también ha impedido, que no son lo mismo, atenti que no son lo mismo. Aunque hay populismo en los dos lados, aunque hay liberalismo en los dos lados, no son lo mismo. Pero evidentemente hay que generar algo distinto que supere esta disyuntiva falsa en la cual nos venimos hundiendo en la Argentina. En eso venimos trabajando, lógicamente con la buena voluntad de mujeres y hombres libres que nos estamos asociando en lo que hoy llamamos Proyecto Justo, Social y Humanista. Pero esto es una historia más larga que se la cuento en la segunda hora del programa, o quizás mañana, con un poquito de mejor garganta, podamos hacerlo un poco más extenso y desarrollar este tema de por qué ninguna de estas fórmulas del liberalismo es solución, van al fracaso, ni el populismo, así como está planteado, va a ser solución a los problemas de la Argentina, aunque no son lo mismo. Vamos a la tanda y después volvemos con Lucas Arias. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Lucas Arias desde Neuquén. Hola Lucas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí a los de la radio y de toda la audiencia? Bien, aquí, bueno, hoy con la garganta media destrozada, pero bien. Bueno, nos preocupaba muchísimo esta información que vos enviás desde Neuquén, donde la sequía en la zona del Comahue hizo perder 4.000 millones de litros de agua al río Limay, que eso impacta lógicamente sobre las represas que están en el río, pero al mismo tiempo hay una extracción de agua y un uso de agua para las tareas del fracking por prácticamente la mitad de ese volumen, 1.891 millones de litros de agua, nada más que en el mes de mayo. O sea, desarrolla este tema porque es de una preocupación enorme. Sí, la verdad que son números que cuando los empezamos a calcular nos parecían que estaban mal. Digo, empezamos a hacer números, empezamos a tomar las estadísticas oficiales y luego empezamos a tomar toda la información que había desde las diferentes operadoras. Ajá. Esta información nos llamó mucho la atención. ¿Cuándo hicimos todos estos números? Cuando desde la AIC, que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que representa a la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de La Pampa y de Neuquén, empiezan a pedir, bueno, hace más de 15 días, declaró la emergencia hídrica, ¿no? Uh-huh. La AIC en todo lo que es su jurisdicción. Hace 4 años la provincia de Neuquén había declarado también la emergencia hídrica, ¿no? En lo que competía a la provincia. La zona del Comahue viene hace casi 14 años en sequía. Cada vez cae menos y menos agua. Entonces, en el comunicado de la AIC le piden a todos los ciudadanos que ahorren agua, ¿no? A todos que ahorren agua porque está en riesgo la producción de agua para el verano. Claro. Bueno, cuando empezamos a ver, bueno, ¿dónde se va toda esa agua? ¿Quién consume toda esa agua? Mirando los números que nos habían dado las petroleras, no a nosotros, sino a los grandes medios de comunicación, resulta que las petroleras gastan en promedio, porque es entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos por fractura. ¿Por qué hablo por fractura? Porque por cada pozo que se perfora en Vaca Muerta,
pueden haber entre 2, 3, 5 hasta 6 fracturas, dependiendo de las profundidades. Por cada fractura que realizan las empresas en vaca muerta, gastan 1.500 a 2.000 metros cúbicos. Esos son, en promedio, 1.750.000 litros de agua por fractura. Ahora, si multiplicamos eso por la fractura que hay mes a mes en vaca muerta, el número es astronómico. Nos da que en récord, ¿no? En la provincia en mayo se hicieron 1.079 etapas de fractura para sacar gas y petróleo. O sea que solo en ese mes se consumió 1.891 millones de litros de agua. Ese número me sorprendió. ¿Cuándo me sorprende más aún? A nosotros y a todos los vecinos de tierra, a todos los vecinos de provincia. Cuando vemos que año a año, ¿no? Las represas sobre el río Limay, que más conocida es el Chocón, donde se genera energía para toda la región y para Buenos Aires, faltan 4.000 millones de litros de agua. ¿Cómo 4.000 millones? Y en un solo mes de fractura en vaca muerta se consumieron 1.890, casi el 50% del agua que falta en la represa del río Limay se han consumido en un solo mes de fractura hidráulica. Esto, la verdad que llama mucho la atención, más cuando la provincia declaró la emergencia hídrica, más cuando la IC ha declarado en su jurisdicción la emergencia hídrica, el alto consumo de agua de las empresas. Siempre supimos que iba a ser así, pero una cosa era cuando había 100 etapas de fractura, 200 etapas de fractura, 300, ahora que están en promedio en 1.000 etapas de fracturas mensuales, el consumo de agua es tremendo, es tremendo. Y nos piden a nosotros, al ciudadano, ¿no? Que no riegue la plantita, a los vecinos que no laven su auto, que se bañen con más agua, y las petroleras, ¿sí? Se están llevando mes a mes medio Chocón, medio Licurá, medio Rollito, que es lo que está faltando actualmente de agua en la región. ¿Y qué medidas están solicitando para atenuar o mitigar esta situación? Hasta ahora, claramente el gobierno de la provincia y la IC están pidiendo a la ciudadanía, ¿no? Que sea la que ahorre agua. Eso lamentablemente es juego para la tribuna, porque el consumo real de agua que se está llevando, el mayor porcentaje es la industria del petróleo y del gas, y es vaca muerta, porque aún en el TAIGAS, que es la extracción de gas y de petróleo en arenas compactas, igual se consume muchísimo, o se consume 500.000 de litros por fractura, pero la fractura hidráulica de vaca muerta consume mucho más aún. El problema del agua no está en los pequeños consumidores, el problema de agua está en la sequía general. Hay una sequía que viene hace mucho tiempo, pero el consumo de agua como esta se ha multiplicado y se cree que en el 2023 se va a utilizar el doble de agua que ahora. Esto es catastrófico y la verdad que lo que se está pensando, he hablado con una integrante de las asambleas ambientalistas de Junín de los Andes, es hacer una presentación a la provincia, porque si queremos ahorrar agua verdaderamente, para que no falte a la provincia del Neuquén, a Río Negro, porque muchas de las ciudades de Río Negro, Cipolletti, Roca, Allen, Fernández Sobre, están a la vera del Río Negro, que se forma en la confluencia del río Neuquén y el río Limay. O sea que estamos hablando de más de 1 millón de personas con riesgo de abastecimiento de agua, ¿no? Le vamos a pedir al gobernador que a través del representante que tiene la provincia en la DIC ceda el uso de agua para el fracking. No va a tener agua para el consumo humano y tampoco va a haber agua para el riego, porque de la cuenca del río Neuquén, sí, está Cerros Colorado, que es otro complejo hidráulico que se saca todo el agua para el riego de la provincia de Río Negro, que sigue teniendo muchísima producción de peras, de manzanas, de carozos, de fruticultura. La verdad que hay que priorizar, es tiempo de priorizar el agua para la industria petrolera o el agua para el consumo humano y para la vida humana. Vos sabés que el capitalismo ha determinado que hay zonas de sacrificio. Por eso las zonas donde hay pueblos originarios, que son pequeños pueblos, poblaciones, que además no tienen poder de resistencia, porque no tienen poder económico, no tienen poder militar, no tienen poder de comunicación, entonces se lo llevan puestos y sacrifican a esa región y desplazan a esa gente
que cubre el territorio nacional y que sería para el país estratégico que cada uno de esos lugares cuente con compatriotas ocupándolo y desarrollándolos, pero los desplazan y los mandan a los grandes conurbanos de las zonas más cercanas que puedan tener, o se vienen a Buenos Aires, o van al Gran Rosario, Córdoba, Mendoza, etcétera. Ahora, Neuquén tiene mucha población como para ser una zona de sacrificio. ¿Cómo piensan resistirlo? Bueno, eso es lo que está en debate acá. No solo lo que es la confluencia del río Neuquén y el río de May, que es donde se encuentra cerca del 50% de la población, hablamos de la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario, la ciudad de Plutier, que es de donde estoy llamando ahora, la ciudad de Cutralcó, de Plaza Huíncul, que son unas petroleras. Justamente hoy ha publicado la Confederación Mapuche Neuquina una entrevista en video de los vecinos de Sausal Bonito. Sausal Bonito es una localidad sobre el río Neuquén que está a pocos kilómetros de que es la explotación de vaca muerta. El centro, el núcleo de la explotación de vaca muerta, que es Añelo, está muy cerquita, y todos los días, día por medio, tiembla Sausal Bonito. El pueblo, que es muy pequeño, tiembla día por medio. Las casas están todas quebradas, la gente se levanta con pánico a la noche porque la fractura hidráulica está generando en Sausal Bonito que las casas se empiecen a desquebrajar. O sea, ya no solo es el consumo terrible de agua, es que las fracturas cada vez son más profundas, cada vez se utiliza más agua, se utiliza más explosivos, más contaminantes, y eso está generando, ¿por qué? Porque Vaca Muerta, una parte de Vaca Muerta, esta es una falla geológica, que es la falla geológica de Huíncul, ¿no? Entonces, no es solo la contaminación, no es solo la falta de agua, no son solo los temblores, es como vos bien lo decía Mario, es zona de sacrificio. Es muy llamativo que acá todavía no haya levantamientos masivos como sí lo hubo en Mendoza cuando intentaron el tema de fracking. El problema de la provincia es que hay mucha gente que depende del Estado, muchísima gente depende del Estado y mucha otra gente depende del sector petrolero. Entonces, lamentablemente, son muy pocos los vecinos. Hay asamblea en el norte neuquino para prohibir la represa sobre el río Nahueve. Hay un movimiento fuerte de Rincón de los Sauces porque quieren hacer una represa sobre el río Colorado, ¿no? Y ya tuvo la experiencia el vecino de La Pampa, qué pasó cuando Mendoza hizo la represa sobre el Atuel, ¿no? Entonces, ahora no quieren que se haga una represa sobre el río Colorado porque se quiere otra vez crear un nuevo río. Después de 100 años quieren hacer una represa desde Mendoza sobre el río Colorado, que sirve como límite con la provincia de Neuquén y que va hacia La Pampa. Hay un grupo muy importante ahí de vecinos, hay un grupo muy importante de vecinos que se oponen a la tan prometida represa de Chihuido, o sea, la Chihuido 1 y Chihuido 2 sobre el río Neuquén. Así que la verdad que hay un movimiento, pero es muy poco la gente que se puede comprometer, porque de alguna u otra forma se depende mucho del Estado. Y el Estado depende del petróleo. Y el Estado, porque se viene prometido, es más, figura en la Constitución de la provincia que un porcentaje de las regalías petroleras va a ir destinada a la reconversión productiva que jamás llegó a la provincia. Actualmente el 60% del presupuesto es netamente proviene del gas y del petróleo, ¿no? A lo otro que sumarle lo que viene por coparticipación a nivel país. O sea, el Estado depende, ¿no? Porque el propio gobierno, MPN, que gobierna hace 60 años la provincia, es quien ha querido que sea así. Porque son las grandes empresas, las empresas de los amigos, las prestadoras de servicio, porque cada empresa, pero luego hay cientos y cientos de empresas que prestan servicio a las petroleras. Esas empresas son las que se quedan como una parte también del negocio de Vaca Muerta. Son parte del poder político. Es por eso que no hay un proyecto real de la provincia desde el gobierno de cambiar la matriz productiva. Se va a profundizar. Están hablando de hacer 1000 etapas de fractura mes a mes ahora, pero se planea hacer 10.000 etapas de fractura día a día. Eso, todos hablan, hay que transformar a Vaca Muerta en un gran polo industrial, ¿no? En un gran polo de gas y de petróleo del mundo. Si actualmente con 1000 etapas de fractura, ¿no? Pasa lo que pasa, tiembla la tierra, falta el agua y se contamina como se contamina el aire y la tierra, no quieren imaginarse lo que va a hacer con 10.000 etapas de fractura diaria. Es una locura lo que están planteando, nosotros lo hemos planteado, acá está conformada la asamblea del Comahue
por el Agua, la Asamblea en Junín de los Andes, la Asamblea en Zapala, pero son movimientos que no llegan a ser masivos, entre otros porque son pueblos pequeños. Estamos hablando de que Zapala tiene entre 40 y 60.000 habitantes, Junín entre 30 y 40.000 habitantes, o sea, son pueblos muy pequeños, entonces la gente que tiene la independencia económica para poder plantarse es muy poca, pero no significa que no estén, son los pueblos originarios. ¿Cuál es la presencia de pueblos originarios allá en Neuquén? Acá está la Confederación Mapuche Neuquina, ellos están haciendo un proceso, ¿no?, de reconocimiento de su identidad, de recuperación de la identidad, porque como vos bien lo decía hoy, la mayor parte de los pueblos originarios, aquellos que descienden de mapuches, sí, viven en la ciudad de Neuquén, ¿no?, o en las grandes ciudades. Hace 20 años muchos de ellos no se reconocían como mapuches. Hay un proceso de recuperación de la identidad. En ese proceso de recuperación se encuentran muchos que reivindican la cosmovisión mapuche y en defensa de la tierra y del aire. En la provincia de Neuquén es distinto a lo que uno ha visto por los grandes medios, lo que es Río Negro, ¿no?, con la ocupación de determinados espacios o recuperación, como llaman ellos. Acá hay un movimiento mucho más fuerte en que reivindica el buen vivir. Sigue siendo muy pequeño todavía, claramente, porque el pueblo mapuche acá no representa el 50% de la población y el 20% de la población. Sigue siendo muy incipiente, pero no quiere decir que no haya movimiento de resistencia ante el fracking, ante la fractura hidráulica. Muchas veces se ha combinado entre los puesteros, que son los que sufren, ¿no?, la gente que vive en el campo, el pueblo mapuche y aquellos que viven en las pequeñas localidades. Hay una resistencia como hubo en Loncopué, un movimiento muy importante en contra de la mega minería, donde en Loncopué, con su historia minera, se logró que el 82% de la gente decidiese que no iba a haber mega minería. Pero bueno, esas son circunstancias. Lucas, ¿qué tal? Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Decime, y los sectores vinculados a la producción fructícola del Alto Valle y demás, que están siendo desplazados por la industria petrolera, ¿cómo está ese tema? ¿Se han organizado? ¿Hay resistencia? ¿Hay una posibilidad de que esa economía regional se recupere y se vigorice? En la provincia de Neuquén, que históricamente el centro de producción fue Neuquén, fue Cipolletti, fue Centenario, lamentablemente los loteos y la especulación inmobiliaria han avanzado sobre las chacras en producción. Una verdadera herejía realmente. Donde sí hay mucha preocupación es en la provincia de Río Negro. Ya como les decía, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Villa Regina, es una zona muy productiva, está sobre el río Negro. Esas zonas tienen un gran problema. Con lo que hemos compartido con los productores es que ellos están muy complicados y la mayoría de las chacras se abandonan por falta de mano de trabajo o por la posibilidad real de exportar, porque es tanto lo que se produce en el Valle de Río Negro en Neuquén que parte de esa producción se exporta. La zona es muy golpeada, ¿no? Muy golpeada, entonces le plantean a muchos productores que tienen 10 hectáreas. En una hectárea le ponen una perforación y ellos reciben por esa hectárea, que le alquilan a cualquiera de las empresas, 2 o 3 veces la producción de las 10 hectáreas de su conjunto. Entonces muchos productores ven en la posibilidad que hago, sin trabajar, cobro 10 veces más que trabajando día a día con las heladas, con el tema de la falta de mano de obra, con la falta de posibilidad de exportar. La realidad es que muchos se encuentran con un gran dilema. Hay quienes siguen con su producción y hay quienes deciden poner en su chacra una perforación de petróleo y de gas. En la mayoría de esas zonas se hace taigas, consume un poco menos de agua, pero es igual de contaminante. Así que es un gran dilema que tienen los productores, porque como la mayoría de las economías regionales están muy golpeadas. No hay una política desde la provincia de Río Negro y la provincia de Peñarol para apoyarlas, y menos desde Nación. Entonces ellos se ven obligados a ceder en muchísimos casos a poner una planta, ¿no?, de perforación, una torre de perforación, y con esos recursos poder levantar la cosecha, con esos recursos poder planificar, sin ser conscientes que a largo plazo se va a pagar muy caro. Que sí fueron conscientes los vecinos de Mendoza y entendieron que el fracking iba a contaminar todas las napas
y que iba a hacer que su vino, que era de excelencia, ya no iba a ser un producto para muchos destinos del mundo, ¿no? Claro, qué locura, ¿no? Si un día Neuquén se quedara sin petróleo, esta es la última, se quedara sin petróleo, que dijeran, bueno, ya está, hasta aquí llegamos, ya lo que resta quedará en la roca, quedará en la tierra, porque financiera y económicamente ya no es conveniente, al margen del problema climático y ambiental, ¿podría vivir de otras actividades económicas Neuquén o sería la salida del territorio el único camino? Actualmente la provincia de Neuquén, la mayor parte de sus alimentos tiene un clima muy similar. Mendoza, en el frío, y a Río Negro, la provincia de Neuquén importa desde esas provincias la mayoría de sus alimentos, ¿no? La provincia de Neuquén cuenta con uno de los circuitos turísticos por excelencia de toda América Latina, sino uno de los del mundo, ¿no? Que es Siete Lagos. Sí, ¿no? claro. La Angostura San Martín de los Andes, la zona norte de la provincia. Lamentablemente no hubo un proyecto real de reconversión. Entonces uno se plantea, ¿y cómo han hecho otras provincias que no tienen gas y petróleo? ¿Se puede vivir sin el gas y sin el petróleo? Nosotros consideramos que sí, sin ninguna duda, porque ahora se está hablando de una planta de energía solar en el norte de la provincia, Chosmalal. Y en la zona de Picún-Leufú hay un parque eólico, ¿no? Es una de las mejores regiones también del país, junto con Río Negro, para poner energías alternativas. O sea que alternativas para producir energía se tiene. Y quisiera anticiparles un debate que se va a dar en la provincia, que se va a dar también en el Congreso. En el año 2023 se vencen las concesiones de todas las represas que están sobre el río Limay. Se vencen las concesiones que vuelven al Estado Nacional. Nosotros consideramos que es el Estado Nacional quien tiene que retomar, ¿no?, las grandes represas que hay en la zona del Comahue. Es un debate muy importante también que hay que dar, pero la provincia tiene sobrados recursos para hacer una reconversión productiva rápidamente y salir de la trampa del fracking. Bueno, muy bien. Lucas Arias, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en La Brújula. Nos mantenemos al tanto sobre estas cuestiones tan vitales y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchísimas gracias a todos los que están en la radio y los que están escuchando, y que el problema de la falta de agua en la provincia no es del vecino que riega la planta o que lava su auto. El problema es fundamental, el agua que se lleva el fracking y las grandes petroleras. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Lucas. Bueno, ustedes lo han escuchado, muchísima claridad, realmente. Así que, bueno, me parece que más claro, echale agua, pero no gastemos el agua que, fíjate vos lo que es, ¿no? Es decir, hemos entrado en lo que es la corrupción de la política, porque esto... y sabes también, Daniel, la falta de imaginación, porque si no, ¿por qué podrían vivir 130 millones de japoneses y organizar las Olimpiadas si no tienen petróleo? Mario, cuando te dicen, te tiran estos datos, te dicen que vas hacia una hecatombe. Yo no creo que sea falta de ingenio, no. Yo creo que es un problema de corrupción muy serio. Y sí, en y gran 60 medida años un partido conduciendo los destinos de esa provincia, bueno, habrá que cambiar. Y en realidad sí, pero vos podrías cambiar por otro partido, que es lo que te pasa en general, por otro partido que hace exactamente lo mismo. Entonces, sí. el sistema, ¿qué hace? El crecimiento de los movimientos ambientalistas, sin lugar a duda, va a marcar un antes y un después. Porque no da más, esto no da más. No da más el ambiente y no da más el sistema productivo capitalista salvaje en el que vivimos. El sistema de extracción colonial en el que vivimos, ¿no? Sí, claro, y salvaje, como bien decís, es decir, no se pueden destruir todas las fuentes de vida, de lo contrario nos destruimos a nosotros mismos, y esto es un consenso entre todos los científicos. Lo raro, también la dirigencia política lo dice, lo que pasa es que actúa después contradictoriamente. Creo que ya estamos en contacto con Cristina Mullien, primer candidata a concejal en el distrito de Berisso. ¿Es así? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¿Cómo nos trató la tormenta?
Bueno, nosotros estamos sobreviviendo, como casi todos los argentinos, a todas las tormentas que caen sobre nosotros. Las de arriba y las de abajo. Sí, absolutamente. Así que, bueno, vamos haciendo lo que podemos y vamos cumpliendo con nuestro deber, a pesar de las penurias, como hace toda la gente, porque hay que vivir y hay que cumplir con las responsabilidades. Y este es un programa que llevamos hace casi 3 años, con más de 300 programas, con cerca de 1.300 entrevistas, y lo sacamos a veces con una entereza física muy saludable y otras veces como podemos, como es en el día de hoy. Cristina, sabemos que la sociedad argentina está golpeada por la pandemia, sabemos que está golpeada por una crisis económica que viene de lejos, por una inflación galopante que ningún gobierno logra detener, y todo eso redunda en una crisis social que realmente nos preocupa, sobre todo, o en especial, si se quiere, en jóvenes y niños, porque golpea sobre ellos todavía mucho más que en las personas mayores, sobre las que golpea si están jubiladas, o golpea si tienen un salario, viven de un salario porque los salarios se han deteriorado, porque se han deteriorado casi todas las actividades. Te quería preguntar, si tuvieras que diagnosticar la crisis social en Berisso, ¿cómo lo harías? Ay, qué pregunta, ¿cómo diagnosticarla? Terrible. Creo que, no quiero ser alarmista, pero creo que está en todo como. Estamos perdiendo volumen de tu voz. Te decía que, a ver si me escuchas bien ahí. Ahí sí te escucho bien, sí, ahí sí. Te diría que si tuviera que hacer un diagnóstico, y estamos en estado de coma, estamos muy graves. Nuestra única salvación sería volver a generar trabajo. Sí. O sea, a ver, vamos a hablarlo un poquitito más detalladamente. Berisso, para los que no conocen Berisso, siempre fue una ciudad que en su momento tenía los frigoríficos, tenía las textiles y tenía un montón de actividades donde el vecino tenía su lugar de empleo. Hoy quedó todo lo que son los empleados municipales y algunos comercios que con esta pandemia cada vez son menos. Muchos, para sobrevivir, han tenido que decirle a sus empleados que no vengan más. Y bueno, estos son los problemas que hoy estamos teniendo. Allí está cerquita el astillero Río Santiago. ¿También impactaba Exacto. sobre Berisso? Sí, porque el río Santiago de por sí, a lo que tiene la mayor cantidad de gente son pensionadas. Uh-huh. Y Astillero también pasó por una crisis muy grande. También ha sufrido todas estas debacles desde hace muchos años. Después tenés lo que es YPF, lo que son propulsoras, y la mayoría de la gente son de Ensenada las que trabajan ahí. Y bueno, ya no es lo que era antes. ¿Y la cercanía con La Plata les da la posibilidad de empleos Sí. bien remunerados? Bueno, lo de bien remunerados es una manera de decir. Lo de bien remunerados es una manera de decir. Bueno, pero sí, remunerados. eso se convirtió, sí, una entradita, vamos a decirlo así, una entradita. Yo creo, no sé a qué se le puede llamar hoy bien remunerados, porque había la impresión que nada alcanza. Pero sí, Berisso se convirtió en la ciudad dormitorio de muchos empleados también de La Plata. Sí, realmente es muy feo lo que estamos pasando, pero no es de ahora, no, la pasa que la pandemia, lógico, dejó al descubierto toda una serie de cosas
que bueno, ya se venía de hace muchos años. Hace los otros días hablaba con una pequeña vecina, digo pequeña porque tiene 30 años, la vecina. Entonces ella me preguntaba, porque a veces los chicos no se acuerdan, ¿desde cuándo se repartía mercadería acá en la Argentina? Entonces yo le contaba que a mí mi primer recuerdo de mercadería me aflora en el año 83, creo que fue con la época de Alfonsín, ¿te acordás? Con la famosa Caja Pan. La Caja Pan en el 84. El 84. Y yo le contaba que la mayoría de las personas que iban a buscar la Caja Pan en aquella época, hoy van a buscar sus hijos y sus nietos de aquella época. Así es. O sea que la situación económica de esas familias, a través de los años, no mejoró para nada. No mejoró para nada. Y es la historia que tenemos. Todo, después vino el Plan País, ya me olvidé hasta cuántos planes pasamos. Pero yo creo que no ha sido la culpa de los planes. Creo que ha sido el problema en la implementación de los planes. Y que bueno, que no se buscó manera de sanearlos de otra manera. Porque la gente no tiene la culpa de tener que ir a buscar una caja pan, o llamarle como le quiera llamar, o una bolsa de mercadería hoy con 6 u 8 productos lastimosos como trae. La gente no tiene la culpa. La gente tiene hambre, tiene necesidades, y eso hay que respetarlo. Es más, hay muchas personas que ni siquiera se acercan porque les da vergüenza ir a buscar una bolsa de mercadería. Sí, claro. Entonces, y sí, a mí me dicen, el año pasado me decía una señora, yo trabajé toda mi vida, ¿cómo voy a ir a buscar una bolsa de mercadería? Dejásela para otros que no tienen. Sí. Y bueno. Sí, es muy, muy doloroso. Ahora, el asunto es que vos sos candidata por el proyecto justo, social y humanista a concejal, y buena parte de los problemas que vos mencionás son problemas que tienen un origen en el manejo macroeconómico de la Argentina, que yo creo que no es incompetente, sino que es adrede, intencional, y que tiene su raíz en una idea de las clases ricas de la Argentina que para no darle poder a los sectores populares han destruido fuentes de trabajo, de empleo, productivos, industrias, etcétera. Pero lógicamente que eso devendría en un debate macroeconómico sobre el futuro de la Argentina. Ahora vos vas a ser sos candidata a concejal. Como candidata a concejal, ¿qué se puede hacer, por lo menos, para mitigar esta situación social que sufre el pueblo de Berisso? Mira, vamos a hablar de lo que surgió ahora en la pandemia, ya del año pasado, cosas que parecieron, y yo llegué a un punto que digo, ¿esto qué pasó? Que se está explotando. En el 2016 más o menos, cuando estábamos en la época de Macri, las mujeres, cuando vieron que no podían apalear no parar la olla, como se dice para los pibes, salieron a hacer, volvieron al trueque. Volvieron al trueque. Porque la mujer tiene esa cosa, ¿viste? De decir, bueno, necesito, y bueno, a ver cómo lo solucionamos. Y no porque los hombres no lo tengan, pero la mujer es como que tiene esa cosa, ¿no? De decir, bueno, vamos al frente y se termina el problema. Acá hay que poner algo en la olla. Apareció de vuelta el trueque. Salieron a amasar, salieron a vender la ropa que le quedaba chica a los pibes, metieron la mano en el ropero y la campera que no se usaba se convirtió en un paquete de fideos. Y bueno, así arrancamos en el 2016. La virtualidad ayudó muchísimo porque aparecieron todos los que son los grupos, en los grupos de WhatsApp, grupos de trueques. Entonces, como había la policía o
todos los instintos que hay en el gobierno para poder sacar esos grupos de las plazas y de todo eso, las mujeres también crearon grupos de WhatsApp para que se efectuaran esos trotes, hacían puntos de encuentro y solventaron la olla. El año pasado, cuando empieza todo esto de la pandemia, ya había como una especie de grupos organizados que sin querer se habían organizado. Entonces, ¿qué salieron? Al principio siguieron con la modalidad del trueque. Después empezó la modalidad de la venta. Aparecieron las famosas prepistas, que son las salvadoras de todas las casas. Las prepisas, sí, las empanadas, los guisos, las tortillas. Todo el mundo empezó a hacer algo en la casa. Galletitas. La creatividad estaba a la orden del día. Y así empezó todo un mundo de pequeñas microempresas que creo que ni siquiera ellas se daban cuenta. Hoy en día, estas microempresas se han convertido en verdaderos, llamémosles kioscos o boutiques de distintas cosas. Se vende desde ropa, medias, bombachas, ropa interior, ropa para chicos, fotocopias, libros, juguetes, todo lo que se te pueda llegar a ocurrir, todo se vende por la virtualidad y por los grupos de WhatsApp. Cuando llegas a las casas de esas personas, ellos han dejado una habitación y ahí tienen sus pequeños negocios. Yo creo que lo que habría que hacer es que esos negocios se conviertan en verdaderos negocios y darle las posibilidades de que cada uno pueda habilitar desde una forma humilde, sencilla, sin demasiadas vueltas, y que realmente se conviertan en microempresas. Realmente se conviertan en microempresas, porque ellos no son grandes empresarios, son personas sencillas que muchos con el IFE, el famoso IFE, sí, que para a mí entender fue medio mentiroso, pero bueno, a muchas personas las ayudó. Con ellos formaron todo este tipo de negocios. Entonces, creo que hay que empezar a legalizar todo ese tipo de negocios para que ellos también puedan ponerse a derecho y que tengan la posibilidad de seguir creciendo. Claro. Quizás también con préstamos, y que al estar con todo lo que corresponde puedan acceder a lo que corresponde a ellos. Bien, te hago una consulta, lamentablemente ya no tengo más tiempo por hoy, pero quizás volvamos a hablar dentro de no tantos días. Cuando quieras. Mira, no hay problema. yo veo que Berisso, que estaría entre el Río de la Plata y La Plata, tiene una salida al río y supongo, porque no conozco, que tendría que tener algún tipo de playa o de costa. Es una costa. Qué buen tema ese, qué buen tema, Ajá, es una costa explotable para desarrollar turismo, por ejemplo. Sí, nuestras costas son como para desarrollar turismo. El tema es que explotarlos. ¿Quién pone la platita? Bueno, pero fíjate vos que son tareas productivas cuya inversión tiene retorno, es decir, cuando la plata se puede quemar o se puede invertir, cuando se invierte bien, después viene el premio. Sí, tal cual. Vos fijate que nosotros tenemos el intendente de Ensenada, Mario Seco, que ha desarrollado todo un turismo en lo que son las playas de Punta Lara, y nosotros tenemos playas similares. Claro. Pero bueno, hay que justamente que desarrollarlo. Esa es la mirada, esa es, como le decimos nosotros, la mirada al río. También tenemos la esperanza de que en algún momento se dé lo de la apertura del Puerto de La Plata,
que fue la famosa inversión que hizo este buen muchacho Scioli. Embajador en Brasil actualmente. Claro, dejó un puerto físicamente hermoso, pero hoy prácticamente inactivo. Y bueno, y ahí hay otros temas para desarrollar, pero esa es la esperanza que tuvo toda la gente siempre, de que eso se volviera a activar. ¿El puerto dónde está exactamente? Viene a ser, a ver... ¿Frente a Berisso? No, está en Berisso, está en una de las, si vos te fijas en el mapa, está en una de las puntitas donde sale el río Santiago. Donde estaba al costado, donde están los antiguos frigoríficos del Swift y el Armor. Claro. ¿Y el puerto ese funciona o no? Va queriendo, pero no hay, todavía hay mucho para hacer, porque ahí ya entraríamos en otro tema, que es el tren, porque hay que llevar las cosas, las cosas hay que llevarlas al puerto, o sacarlas del puerto. Y entraríamos en el otro tema, que es la autopista. Y la autopista es realmente un tema que ese me gustaría que en algún momento lo hables con Javier Magnani, que es el que va como para segundo concejal, que él tiene, a pesar de que está, él está en contra de la autopista, pero habría que hablarlo, lo tendrías que hablar con él, porque él tiene todas las excusas de por qué está en contra, y la verdad que yo también, contra todas las excusas que él tiene, yo también estoy en contra, porque no se están haciendo las cosas bien. Hay más de 500 familias en peligro por la construcción, y varios barrios que podrían ser inundados si esa autopista se concreta, al menos con el proyecto que hoy está. Que sería al puerto. Claro, la autopista traería todo lo que es las cosas de La Plata, todos los containers, todo lo que son los transportes, iría por la ruta 6, pasaría todo por acá. Yo no te lo puedo explicar mucho así en el aire, porque tendrías que estar mirando un mapa. Sí, pero bueno, digámosle a la gente que la ruta 6 es una ruta prácticamente del Mercosur, que nace en Campana, circunvala toda el área metropolitana y va al sur a La Plata, termina allí en La Plata. Exacto, y se uniría con la autopista, la Balbín, la autopista Balbín, que es la que pasaría por acá por Berisso, y uno de esos brazos bajaría para acá para traer los transportes al puerto. Bien, bueno, pero digamos... Si uno lo mira así, dice, sería el golazo. El tema acá en general sería la implementación de esta autopista. Claro, todos los problemas sociales que traería si no se hace como corresponde. Correcto. Sociales, hídricos, en forestación, todos nuestros humedales. Traería unos problemas, si no la recalculan, si no hacen otro proyecto mejor, nos traerían problemas realmente terribles. Bueno, pero como todo siempre tiene alternativas superadoras, seguramente hacia adelante se podrán lograr. Cristina Mullien, te agradecemos muchísimo, te deseamos lo mejor como candidata a primer concejal en el partido de Berisso por el proyecto Justo, Social y Humanista, y seguramente pronto nos veremos personalmente, seguramente en algún lugar en estos próximos 30 días de campaña, para... Por supuesto, Mario, estás invitado a Berisso cuando quieras, nos juntamos, te mostramos Berisso, Berisso, a pesar de todo, es una ciudad hermosísima, muy antigua, pero muy linda, tiene cosas muy, muy lindas. Lástima esta pandemia que todavía no nos deja mostrar que la fiesta del inmigrante, que es preciosa, a todos sus trajes típicos, y bueno, te esperamos cuando quieras, a vos y a tu equipo. Bárbaro. Bueno, te agradezco muchísimo, por allí estaré
Vamos a ver cuando pueda recuperar también mi coche, que me lo robaron hace un tiempito, y eso no me deja la misma movilidad que tenía, y siempre dependo de la buena voluntad de algún compañero para que me lleve, que siempre están, bueno, pero muchas veces no quiero molestar. Gente como uno, entonces, eso te hace gente como uno, como se dice comúnmente. Así es. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, te deseamos lo mejor y hasta la próxima. Dale. Chau. Abrazo. Abrazo. Bueno, hemos hablado con la primer candidata a concejal, quedó dicho, en Berisso, por el Proyecto Justo Social y Humanista, Cristina Mullien. Y nosotros nos vamos despidiendo, vamos a dejar música, porque tenemos actividades que nos imponen salir un poquito antes del programa, así que queda a cargo Beto Perdomo, eligiendo la mejor música para acompañarlos, y mañana nos estamos encontrando nuevamente aquí en este programa en el que tratamos cosas importantes, cuestiones de fondo que hacen, al destino y el buen vivir de cada uno de los argentinos y argentinas. Chau, hasta mañana.